forma de existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. Tu Hijo el único, la luz. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres. Esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. No hay forma de vivir, no hay otra forma de existir si no es mostrando esa verdad que en todo lugar podemos disfrutar. Tu Hijo el único, la luz. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. Todo tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria, vivir en tu verdad. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria y a todos alumbrar. El velo fue quitado, tenemos claridad, podemos ver tu gloria, vivir en
tal? Bienvenidos a todos los que están ahí reunidos en esta oportunidad desde las casas. Así que qué linda oportunidad para poder saludarlos desde acá, pero también que empecemos esta reunión de manera diferente. Así que le damos la bienvenida a todos y también a todos los que están mirándonos desde diferentes lugares, que siempre están ahí conectados con nosotros. Así es, bienvenidos a todos, saludos y bueno, felices y expectantes por lo que vamos a vivir hoy. Tenemos invitados especiales que nos van a estar compartiendo en unos minutos y queremos que también puedas participar desde el lugar donde estés reunido o en tu casa, seas parte de este tiempo tan especial. Así es, por eso vamos a escuchar la palabra, después vamos a tener un tiempo para poder debatir, contar testimonios ahí donde están reunidos, pero queremos dejarte el porqué. De por qué hacemos esto, por qué lo hacemos de esta manera. Queremos revalorizar las casas, queremos revalorizar la iglesia y entender que somos iglesia en cualquier espacio. No solamente acá en estas 4 paredes, en lo que llamamos auditorio, sino que puedas ver, puedas darte cuenta a través de la palabra y a través de esto que es totalmente intencional, que puedas saber de que la iglesia se reúne en cualquier espacio, en cualquier lugar y que esto no deja de ser ni más ni menos espiritual. Este mes estuvimos hablando de reconciliarnos con el mundo. Entonces, qué buena oportunidad para que hoy podamos hablar, debatir sobre esto y que el mundo vea que la iglesia está viva en todo momento y en cualquier lugar. Así es, así que bueno, los dejamos con los apóstoles Ana y Alberto Calviño, que van a estar con nosotros, nos van a compartir una introducción para que luego nosotros continuemos cada uno desde los hogares hablando, charlando, trabajando esta palabra. Así que escuchamos atentamente y luego continuamos. Gracias, pastores, por esta invitación a participar en esta reunión diferente, como ustedes realizan todos los meses, donde vamos a estar compartiendo esta palabra que ha venido hablándonos durante todo el año, que es la reconciliación de todas las cosas, pero en el enfoque de reconciliarnos con el mundo, que tanto hemos aprendido y hemos entendido en este trimestre. Entender ese amor de Dios hacia el mundo, entender la necesidad de que nosotros también debemos reconciliarnos en este aspecto. Creo que ha sido una palabra para algunos bisagra, porque nos está haciendo entender la trascendencia y la importancia que tiene nuestro rol, nuestra participación en todo lo que tiene que ver con la reconciliación de todas las cosas, y el mundo es una de las tantas cosas que debemos reconciliarnos, ¿verdad? Exactamente, y estamos cerrando hoy un poco el mes, ¿no? El mes de enero, este largo enero que hemos tenido, y hablando, todo el mes estuvimos hablando justamente del amor al mundo, ¿no? De la necesidad de amar al mundo como Dios lo amó, y dentro de todo lo que tiene que ver con el amor al mundo hay una palabra clave de la cual queremos compartir unos minutos con ustedes, y quisiera leer un texto de la Escritura que me parece que es una perla que tal vez por mucho tiempo no la habíamos visto, tal vez la leímos, pero no pudimos captar la esencia de lo que Pablo está diciendo en Romanos capítulo 15, versículo 16. Él dice en la Nueva Versión Internacional: yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio de Dios, a fin de que los no judíos lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. La palabra clave aquí de la que queremos compartir es ofrenda. Cuando, como hemos hablado durante el mes, uno de los textos que hemos tocado es Juan 3:16, tan conocido por todos, donde dice: de tal manera amó Dios al mundo, tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Ahí ese dio podría ser ofrendó a su Hijo por nosotros, o sea, Cristo fue la ofrenda del Padre y la ofrenda de sí mismo. Él mismo se ofreció, como dice Hebreos, por cada uno de nosotros. O sea, para que haya salvación para la humanidad fue necesaria la ofrenda del Cordero, la ofrenda del cuerpo
de Cristo. Ahora, por otro lado, el mismo apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que no lo vamos a leer porque todos lo conocen, dice que nosotros debemos presentar nuestro cuerpo como una ofrenda viva, santa y agradable a Dios. O sea, la ofrenda de nuestra vida. Entonces, Cristo se ofrendó a sí mismo, o el Padre ofrendó al Hijo por nosotros, y nosotros somos llamados a ofrendar nuestra vida. Y aquí entendemos en este concepto el verdadero sacerdocio. Como hemos venido hablando desde hace un tiempo, una de las tantas verdades que la Iglesia tiene que recobrar, el Evangelio tiene que recobrar, es el sacerdocio de todos los creyentes. Y el sacerdocio no es que la gente haga algo en la reunión, no es inventar 20.000 ministerios dentro del área eclesiástica para que todos tengan un lugar y hagan algo para el Señor. No, no, no. Nunca va a haber demasiada o toda la actividad necesaria para que todo el mundo haga algo. Nunca se trató de eso. El verdadero sacerdocio es mucho más amplio, pero uno de los aspectos que es absolutamente inclusivo porque nos incluye a todos los creyentes es este del que habla el apóstol Pablo. Repito, él dice, yo tengo el deber sacerdotal de proclamar el Evangelio. O sea, la proclamación del Evangelio es parte fundamental de nuestro sacerdocio. Y para eso no hay que tener un cargo eclesiástico, no hay que ocupar un lugar dentro del organigrama de una congregación para predicar el Evangelio. Todo creyente, hijo, hija de Dios, tiene el deber sacerdotal de predicar el Evangelio. Y la realización de esa tarea es a través de la ofrenda de nuestra vida. No estamos hablando de cuestiones económicas, estamos hablando de algo mucho más trascendente, porque es fácil, aún aunque cuesta, podríamos decir que en términos comparativos es fácil dar dinero, lo que cuesta es dar la vida. Entonces la verdadera ofrenda, Pablo está diciendo, el deber sacerdotal de proclamar, yo ofrendo mi vida, de hecho lo dice en otras partes, que él se va a gastar, que él presenta su vida como una ofrenda también a Dios. Entonces, ¿qué es el amor al mundo? Amar al mundo no son palabras o canciones, amar al mundo tiene que ver con ofrendarnos a nosotros mismos, ser nosotros la ofrenda que Dios transmite al mundo, o a través de la cual Dios transmite al mundo la proclamación del Evangelio. Ahora acá hay algo muy interesante, porque no solamente nosotros somos la ofrenda, sino que Pablo dice, para que los no judíos lleguen a hacer una ofrenda. O sea, fíjense ustedes la dinámica del reino en este sentido. El Padre ofrendó al Hijo, el Hijo se dio a sí mismo. Nosotros, por causa del amor de Dios, nos ofrendamos a los perdidos, a los que no conocen el Evangelio, y cuando alguien, por nuestro testimonio, por nuestra palabra, conoce el Evangelio, esa persona se transforma en una ofrenda a Dios. O sea, lo que Dios dio como ofrenda, ahora vuelve a Dios como ofrenda. Es maravilloso, ¿no? O sea, esta es la dinámica del reino que necesitamos entender. Es interesante que esto nos hace comprender que no podemos entender el amor eterno, grande, glorioso del Padre hacia el mundo si no comprendemos primeramente nuestro rol sacerdotal y nuestro deber de ser esa ofrenda agradable que se ofrece al Padre. Exacto. Para salvación de los demás. Y como decís, esa dinámica es maravillosa. Ahora, sabes que mientras te escuchaba me hacía reflexionar, o me venía este pensamiento, que a veces somos muy selectivos los cristianos. Y esto es para que lo aprendamos. ¿Por qué digo selectivos? Porque muchas veces, mientras escuchamos, Dios nos dice que somos herederos, que somos hijos, que tenemos las promesas, que somos bendecidos, que caminamos para su propósito. Todas esas palabras nos gustan recibirlas, nos apropiamos de ellas, queremos y las creemos y lo proclamamos, ¿no? Somos herederos, coherederos, salvos, hijos y tantas otras más que creo que una vez hicimos una lista y son interminables, ¿no? ¿Y por qué digo que somos selectivos?
Porque dentro de toda esa lista nos dice que somos sacerdotes. Exactamente. Nos habla del sacerdocio. Y ahí entra una responsabilidad más que un beneficio. Es la responsabilidad porque el sacerdote, sabemos en el antiguo pacto lo que era su función, ¿no? Acercar a la gente al pueblo a Dios, pero el sacerdocio que vino a traer Cristo es acercar, ser un puente para que los demás lo conozcan a Él. Nosotros fuimos llamados a extendernos y a hacer ese puente. ¿Y cómo nos extendemos? Somos puente, ofrendándonos. Imposible. Por eso ese aspecto selectivo nuestro tiene que ser derribado en este tiempo. ¿Para qué? Para poder entender que junto con todas las cosas que hemos recibido de parte de Dios, predestinados, vivimos en esta gloriosa eternidad, también está la responsabilidad a la que fuimos llamados de ser sacerdotes y de ser una ofrenda para aquellos que todavía no le conocen. Y creo que esto a nosotros, como hijos de Dios, es necesario que continuamente lo tengamos en mente, ¿verdad? Que lo recordemos no solamente hoy, seguramente ustedes van a seguir hablando de este tema, pero que podamos tomar la decisión de ofrendarnos no hoy, sino continuamente. Presentemos nuestras vidas ante Él como una ofrenda de olor agradable. ¿Qué es una ofrenda de olor agradable? Es cuando nos ofrendamos para poder llevarle a Él la ofrenda de personas, de vidas, de aquellos que todavía no le conocen, ¿verdad? Y saben que en función de esto hay características que debemos asumir como esas ofrendas vivas delante de Dios que somos. Y una de ellas es que debemos ser una ofrenda voluntaria. Esto es clave y determinante, es primordial. ¿Por qué? Porque es una cuestión de gracia. ¿Y por qué decimos cuestión de gracia? Jesús dijo, de gracia reciben, de gracia den. Hemos recibido la incomparable gracia de Dios. La gracia de Dios ha sido derramada sobre nosotros. Por salvos fuimos, a través de la gracia hemos sido salvos. Entonces, esa gracia, cuando la entendimos, cuando la entendemos, seguramente vamos a querer ofrendarnos. Exacto. Bueno, la gracia barata, de la que hemos hablado en algún momento, es la gracia sin compromiso, es la gracia de que yo recibo pero no tengo que hacer nada. Claro. Pero la verdadera gracia, la gracia cara porque costó la sangre de Cristo, es la gracia que la recibimos, por supuesto, sin pagar nada, pero nos hace responsables de, así como la recibimos, transmitirla. Bueno, el apóstol Pablo decía, soy deudor. Exactamente. Me siento en deuda, me siento deudor a todos aquellos que todavía no creen. Él sabía más que nadie lo que era la gracia, la había experimentado y sin embargo, él sabía que no estaba pagando gracia, estaba retribuyendo de la abundante gracia para poder llevar a otros esa palabra, ¿no? Y bueno, y por eso dice, no me avergüenzo y todos los demás, y todo lo que contiene esa palabra. Entonces, nosotros debemos ser una ofrenda voluntaria porque, como dijimos, es una cuestión de gracia y una cuestión de voluntad. Acá entra el querer de Dios. En este tiempo, y ayer casualmente lo escuchábamos sobre esto, sobre la voluntad de Dios, sobre el querer de Dios. ¿Cuántas complicaciones ha habido sobre esta enseñanza? ¿Cuánta mala enseñanza hemos recibido sobre la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiere que sea ofrenda o no sea? No, es el deseo de Dios que nos ofrendemos. Pablo mismo lo decía, yo deseo ofrendarme, deseo gastarme a mí mismo y gastaré todo lo que tengo por amor a ustedes. O sea, él no estaba pendiente, ¿será que Dios quiere o no quiere? Ni se le cruzaba por la cabeza tales pensamientos. Él sabía que era cuestión de voluntad. Claro. Y de obedecer la voluntad divina. Recuerdo que hace unas semanas, creo que compartías vos aquí, acerca de la gran ambición de Dios. Claro. ¿No? ¿Y cuál es la gran ambición de Dios? Que ninguno se pierda. Esa es voluntad de Dios, para eso no hay que orar. Claro. No hay que orar para saber si Dios quiere que la gente se pierda o no. Ya está explícita y nosotros somos colaboradores para que eso suceda, para que ninguno se pierda. Para que ninguno se pierda. ¿Por qué debemos ser una ofrenda voluntaria? Porque es una cuestión de privilegio.
Ujú. Quizás a Dios le plació que nosotros, su iglesia, fuera la depositaria del Evangelio eterno. Exacto. No lo vio en el reino animal, ni en el reino vegetal, ni buscó otras alternativas. A él le plació desde los comienzos, desde la eternidad, crear para sí mismo un pueblo, su iglesia, que esa iglesia sea la depositaria de las incalculables riquezas de Cristo que contiene este evangelio eterno. ¿Para qué? Para que podamos transmitirlo. Y cuando hablábamos en nuestros años anteriores de propósito eterno o de fieles participantes de su gracia, decíamos que éramos privilegiados, ¿no? Y hacíamos la comparación cuando Exacto. algún jugador de fútbol era llamado a la selección, se sentía privilegiado de pertenecer al equipo y representando. Y nosotros somos privilegiados porque fuimos llamados, escogidos, elegidos desde antes de la fundación del mundo, no solamente, como escuchábamos recién al principio, para hacer algunas cosas acá en un auditorio, sino para manifestar, para llevar la luz a donde hay tinieblas, para llevar la luz donde hay necesidad, donde hay carencia, donde hay dolor. Y eso es un privilegio. Tenemos que mirarlo de esa manera. Sabes que venía a mi mente el texto del apóstol Pedro cuando dice: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa. Y no dice para que disfruten de todos los privilegios. Dice para que anuncien las virtudes del que los llamó de las tinieblas a la luz. O sea, la razón fundamental de ser pueblo de Dios, escogidos de Dios, sacerdocio santo, es la anunciación del Evangelio. Si no está eso, no estamos respondiendo al llamado. Al llamado, y no estamos siendo realmente esa ofrenda voluntaria, que tiene que ver con una entrega, porque es cuestión también de entrega, es cuestión de gracia, de voluntad, de privilegio, pero también de entrega absoluta e incondicional a aquel que tanto dio por nosotros. Como decíamos recién, hemos escuchado tanto, de tal manera nos amó Dios, hemos entendido la grandeza inescrutable del amor del Padre, el deseo y la entrega tremenda del Hijo, la ambición del Espíritu Santo. Hemos escuchado nuestra participación estos días a través de los pastores en la sociedad, donde tenemos que llevar este mensaje. Y es una entrega constante de nosotros, que creo que esa entrega tiene que ver con el ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y por eso es ofrenda. Claro. Pues se entrega. Claro, se entrega, es una entrega que trasciende a veces nuestras ganas. Podemos o no podemos tener ganas, podemos o nuestras emociones van a ir y venir, pero cuando entendemos que es una entrega espiritual hacia aquel que tanto nos dio, pasa a ser una ofrenda, y somos una ofrenda voluntaria. Exacto. Y por último, una cuestión del querer de Dios, que tiene que ver también un poco, ¿no? Con la voluntad perfecta de Dios. Lo decimos, lo dijimos y lo vamos a volver a reiterar. El deseo del Padre es que ninguno se pierda. El deseo del Padre es que todos puedan proceder a ese arrepentimiento. En su mente perfecta y omnisciente, Él sabrá quiénes reciben o no. Pero en nuestra mente finita, todavía mortal, nuestra responsabilidad es ser esa ofrenda voluntaria que sale a dar esa voluntad de Dios, que sale a proclamar el mensaje de las buenas nuevas. Exactamente. Y tenemos que ser una ofrenda voluntaria, pero también encontramos a través de muchos textos de las Escrituras que esa ofrenda no solamente tiene que ser voluntaria, y el ejemplo máximo es Jesús. Él dice: a mí nadie me quita la vida, yo la pongo de mí mismo. No es una obligación, es un privilegio, ¿no es cierto? Pero también esa ofrenda tiene que ser generosa. No puede ser una ofrenda mezquina. Tacaña, como decimos Exacto. En Argentina. Si doy mi vida, la doy en serio, no doy las sobras de mi vida, un poquito de mi vida, ¿no? Cristo se dio todo por nosotros y por lo tanto no espera menos de nosotros. O sea, no sirve darle a Dios una parte de mi vida. Señor, bueno, el 20% de mi vida yo te lo doy. Déjame el 80% para que haga mi vida y yo te doy el 20%. No funciona el reino de esa manera, sino que lo que Dios espera de nosotros es nuestra vida entera. Porque si entendemos, reconocemos y aceptamos que somos una ofrenda, entonces nuestra vida ya no es nuestra vida. Mi vida ya no es mi vida, ¿no? Esa frase que tantas veces decimos, ¿no?
es mi vida. Yo hago No lo se que metan quiero. porque es mi vida, ¿no? Sí. Déjenme que yo haga lo que quiero porque es mi vida. Bueno, eso puede funcionar para el que no conoce a Dios. Ahora, el que ha nacido de nuevo y dice, yo estoy crucificado con Cristo, ya no vivo yo, entonces ya no es mi vida, es la vida de Cristo en mí. Y esa vida tiene que ser entregada de forma completa, de forma Generosa, absoluta, claro. de forma generosa, sin restricciones. Por eso repetimos lo que decía el apóstol Pablo. Con gran placer, dice, gastaré lo mío y yo mismo me desgastaré por amor de ustedes, aunque amándolos más, sea amado menos. O sea, ni siquiera está esperando Pablo el retorno, porque no, ni siquiera está en ese pensamiento que hoy es muy popular en el mundo, ¿no? Todo lo que das vuelve, ¿no? Entonces la gente da para que le vuelva, Claro. pero siempre el interés último es el beneficio personal. Sí. Pablo estaba tan despojado de eso que dice, yo me voy a gastar del todo por ustedes, aunque ustedes me odien, aunque no me amen, aunque me desprecien, aunque me den vuelta la cara, aunque no me lo agradezcan, no importa, aunque no me devuelvan nada, no es ese mi problema es que yo me voy a desgastar por ustedes. Sabes que eso nos tiene que llevar a reflexionar también, que a veces cometemos el error porque hablamos a una persona o tratamos de mostrar la vida de Cristo que manifestamos y la persona no da acuse de recibo, no se da cuenta o no quiere o no le interesa, directamente, como yo decía el otro día, decimos, no, esa persona es re dura, esa persona nunca va a entender, con ese es imposible, jamás va a entender. Y estamos, en cierta manera, no siendo generosos, no siendo una ofrenda generosa, porque tantas veces como podamos hacerlo y hablar y testificar con nuestras vidas, nosotros no sabemos. Y esto me recuerda a las palabras, ¿no? También del apóstol Pablo cuando dice, bueno, no creo que en la Eclesiastés, a la mañana siembra tu semilla. Exacto, y déjala reposar a la noche y al otro día vuelve a sembrarla porque no sabes cuál va a dar fruto, si esta o aquella. Exacto. O sea, ¿cuál es el mensaje o la enseñanza de eso? Perseverancia. Exacto. Nosotros no debemos cansarnos ni ser egoístas de no seguir transmitiendo el mensaje o porque nos hicieron cosas, muchas personas, no, mi familia, vos no sabés lo que me hizo, y sin querer estamos cerrándoles las puertas a que esa persona pueda experimentar la salvación y pueda llegar a Cristo. Nuestra responsabilidad es ser una ofrenda generosa en todo tiempo, en todo momento, en todo lugar, con una palabra, con una acción, con la expresión más grande de la vida de uno en Cristo. Pero hay personas que no nos conocen en el diario vivir, pero sí poder impartirle eso. Creo que eso nos va a sacar también del egoísmo, nos saca del individualismo, nos saca de pensar solamente en nosotros. Hoy es triste ver, pero uno ha andado bastante en aeropuertos, en distintos lugares, ¿no? Y uno ve a la gente encerrada en sí mismo. Vos te podés caer muerto delante de sus pies y te van a ir a filmar, pero no te van a ayudar. Y sí te vieron, porque es una cosa constante de verlos a cada uno en su tablet, en su celular. Nadie mira al otro. Vos podés ir vestido como quieras y para vos puede ser ridículo, pero a nadie te mira, a nadie le importa. Y por un lado uno dice, bueno, qué bueno, el mundo es así, pero por otro lado, ¿cómo nos despersonaliza de poder? Quizás a veces vemos una mujer llorando, un hombre con conflicto, no, nos cuesta acercarnos, ser generosos para darles una palabra que quizás puede ser la pequeña semilla que sembramos hoy, y quizás mañana otro la vuelva a cosechar, ¿verdad? Bueno, relacionado con esto que estás diciendo, lo último que queríamos compartir, ¿no es cierto? Es que esa ofrenda debemos ser, que es voluntaria, generosa, esa ofrenda también es o debe ser una ofrenda útil, ¿sí? La utilidad está justamente en el fruto. Es útil porque es fructífera, ¿no? Porque produce fruto. Y compartíamos en estos días con una congregación esta realidad, que a veces nos sentimos inútiles, a veces nos sentimos escasos, que no podemos, que no sabemos cómo hago para hablar. Y la realidad es que cuando hacemos un recorrido, un paneo de las Escrituras, nos damos cuenta que Dios siempre se valió de lo que parecía inadecuado, de lo que a los ojos humanos no era valioso.
Entonces venía a la mente nuestra la vara de Moisés, ¿no? Moisés dice, ¿cómo voy a ir a liberar? Dios le estaba dando una misión que no era cualquier cosa. Era liberar a Israel del faraón, ¿no? Y Moisés dice, ¿cómo me presento? Ni siquiera tenía mucha palabra, los 40 años en el desierto lo habían embrutecido. Y Dios le dice, ¿qué tenés en tu mano? Y Moisés dice, una vara. Listo. O sea, esa vara fue suficiente para transformar las aguas en sangre, para abrir el Mar Rojo y hacer tantos otros milagros. Luego, ya en el Nuevo Testamento, Jesús ve la multitud que lo seguía, se había hecho tarde, la multitud tenía hambre, y le dice a los discípulos, denles de comer, y los discípulos se empiezan a desesperar, ¿no? Y entonces aparece uno que dice una verdad, pero plantea la duda humana o el conflicto, ¿no? Dice, acá hay un muchacho que tiene unos panes y unos peces, pero ¿qué es esto para tanto? Esa pregunta, ¿no? ¿Qué es esto para tanta gente? O sea, era inadecuado, era insuficiente para satisfacer la necesidad de miles de personas que estaban allí. Muchas veces nosotros nos vemos en esa situación. ¿Qué somos nosotros para tanta gente que hay en Río Grande, tanta gente que hay en Argentina, tanta gente que hay en llama el la mundo? familia, ¿qué hago yo solito? En medio de toda mi Sí. familia, ¿no es cierto? Entonces, lo que puede parecer inútil, inadecuado, insuficiente desde el punto de vista humano, lo único que tenemos que hacer es ponerlo en las manos de Dios, porque en las manos de Dios todo se multiplica. Una vara es poderosa, 2 panes, unos peces son multiplicados y son abundantes en las manos de Dios. O sea, esa ofrenda termina siendo una ofrenda con propósito. Cuando nuestra vida es puesta, es entregada y es puesta voluntaria, generosamente, en las manos del Señor, se transforma en algo absolutamente útil. ¿Para qué? Para que juntos podamos presentar a Dios la mejor de las ofrendas, que son vidas transformadas. Esa es la mejor cosecha y el mejor regalo que le podemos Exactamente. llegar a Dios. A veces decimos, bueno, quiero vivir una vida conforme, está perfecto. Sí. Y tenemos que hacerlo, debemos hacerlo. Pero ¿cuántas veces decimos, Señor, quiero llevarte ofrenda de vidas que te conozcan? Porque yo soy una ofrenda. Y porque entiendo mi rol de sacerdote y no lo voy a obviar. Qué diferente sería nuestra vida en lo cotidiano, qué diferentes serían nuestros hogares, qué diferente sería la relación con aquellos compañeros de trabajo y en todo el ámbito donde nos movamos. Y allí sí estaríamos manifestando el verdadero amor, el amor que Dios amó tanto al mundo. Y que nosotros tenemos Y que no amarlo son de la misma palabras manera. solamente, ¿verdad? Está planteado el tema, le dejamos Ajá. planteado el tema a cada grupo, en las distintas casas, en los distintos hogares. Y bueno, espero que podamos reflexionar sobre esto, que Dios nos siga hablando y seguramente el mes que viene, aunque con otro enfoque, vamos a seguir abordando estos temas que son tan importantes para cada uno de nosotros. Y los dejamos en compañía de sus pastores, que seguramente ellos le van a redondear todo este lío. Chao, chao. Chao. Tiene tu perfume, todo tiene tu hermosura, todo tiene tu imagen, el fiel reflejo de quién eres tú. El velo Después de haber escuchado esta preciosa palabra, cómo el Espíritu Santo sigue hablándonos, sigue desafiándonos a través de lo que dice la palabra, ¿no? Y queremos que esto no quede ahí, que podamos debatir después de haber tomado este momento de la generosidad, que cada servidor ahí está listo, preparado para este espacio, que puedas debatir las siguientes preguntas. Así es, pensábamos, en primer lugar, poder responder entre todos de qué manera práctica podemos ser esa ofrenda para aquellos que no conocen el Evangelio, ¿no? Que puedan compartir diferentes puntos de vista, decir, bueno, yo creo que de esta manera, ejemplos en que uno puede ser una ofrenda para que otras personas conozcan el Evangelio. Y también algo que hablábamos y que nos gustaría como segundo enunciado, consigna, y que lo veíamos muy importante, el poder compartir experiencias, testimonios
buenas noticias, porque muchas veces las buenas noticias no se cuentan, ¿no? A veces parece que no tienen tanta prensa las buenas noticias como las malas, y a veces hay cosas, y estamos seguros, convencidos de que muchos de ustedes han tenido experiencias, han tenido testimonios donde han podido hacer esa ofrenda, donde han podido presentar al Señor la ofrenda de una vida transformada, y qué lindo es poder animarnos unos a otros con esas experiencias, con esos testimonios. Entonces, queremos abrir también ese espacio para que cada uno pueda compartir, quizás en tu trabajo, en tu familia, en tu casa, con algún vecino, con alguna persona, en un viaje, en distintas oportunidades. Tuviste ese momento donde pudiste compartir del Evangelio, compartir del amor del Señor, pudiste hacer algo por alguien que estaba necesitando y podés identificar que eso fue una ofrenda generosa, como decíamos recién, como escuchábamos recién, ¿no? Esa ofrenda voluntaria que hacemos en bien de otras personas y en bien del Evangelio. Así que creo que está bueno que lo podamos hablar, que lo podamos compartir, y creo que van a surgir muchísimas experiencias, ¿no? Así es, así que tienen mucho para hablar, mucho para compartir, no se pierdan la riqueza de escuchar a otros y, como decía recién el pastor Samuel, de poder animarnos con los testimonios que vamos a escuchar. Así que, sin más, queremos que tomen este tiempo en las casas para hablar, y queremos despedirnos desde acá porque ya después se va a cerrar ahí en donde estén. Así que los saludamos, queremos decirles que estamos muy felices de hacer esto que es Iglesia en las Casas. Nos vemos.